En ese tiempo, Tigres juega este partido que mucha gente les llama del descenso, que Rayados nos mandó al descenso. O sea, ¿cómo puede la gente de Rayados decir que nos manda al descenso cuando no es un partido? El descenso no se definió en un solo partido. No. Se definió en 3 años que teníamos de malos resultados. O sea, un día llega al entrenamiento, lo recuerdo perfecto, y me dice, Carlos, fíjate que anoche recibí una llamada y FEMSA va a contratar a Jorge Campos. Y pues Jorge Campos va a jugar. Y te repito, con mucho orgullo, con mucha alegría, defendiendo los colores de este club que la verdad amo con todo mi corazón. La verdad que es un club que a mí me ha dejado muchísimo. Y creo que yo también le di. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Te habla tu buen amigo compañero Rubén Heredia, conocido como Rubik en las redes sociales. Gracias por estar con nosotros en un episodio más de Solo Tigres, el podcast de el actual subcampeón del fútbol mexicano y campeón femenil. Y el día de hoy tenemos a un invitado pues de extracción regiomontana, ¿no? Un exjugador de aquí de casa que tuvo la oportunidad de pertenecer a la que ahora es una de las mejores instituciones del fútbol mexicano, uno de los poderosos del fútbol mexicano. Sin embargo, a él le tocó estar en una época, pues digamos, un poco muy distinta a la que estamos viviendo ahora, cuando el equipo todavía pertenecía, o mejor dicho, era regida netamente por la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde también le tocó ese cambio de sinergia deportiva. Y pues también es uno de los históricos de aquel equipo que asciende y que se salva del descenso. Y obviamente que fue de estos héroes anónimos de los clásicos que en aquel entonces era nuestro partido, ¿no? Nuestro campeonato. Y sin más preámbulo, aquí está con nosotros mi querido Carlos Guerrero, conocido como La Boa. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día, muchas gracias por la invitación, Rubén. La verdad, ya teníamos tiempo tratando de estar acá, pero por diversas situaciones de trabajo, pues no se podía. Hasta hoy que estamos aquí con mucho gusto y agradeciendo tu invitación, pues para platicar de nuestro paso en este caso, por el Club Tigres, que la verdad, fue una experiencia muy, muy bonita para mí. No, claro, no, y agradecido también porque, pues mientras haya trabajo, no importa lo demás, porque trabajo es salud a veces, como dicen, ¿no? Entonces, pues bueno, Carlos, la verdad que gracias, la verdad es que pues, privilegiado también de estar con uno de los jugadores históricos de aquel equipo que lamentablemente pierde la categoría, pero que en un año regresa a Primera División y obviamente ahí con ciertas dificultades que pudieron haber tenido cuando ascienden. Sin embargo, yo siempre lo he dicho y con excompañeros tuyos que he tenido la oportunidad de platicar, pues ustedes fueron esa piedra angular o ese cambio que a la postre, después de casi 26 años, casi ya 26 años de haber ascendido, estamos donde estamos ahorita, ¿no? A veces a lo mejor la prueba y error fue con ustedes, a lo mejor, pero bueno, Carlos, ahora sí que vamos a empezar desde el principio, Carlos. ¿Tú naces acá en Nuevo León, en la ciudad de Monterrey? Sí, yo soy regiomontano 100%, nací en Monterrey, Nuevo León, allá por el año de 1972. Y bueno, pues siempre desde mi nacimiento, que yo, pues obviamente cuando uno nace no tiene mucha conciencia, pero veo mis fotos y siempre fue con un balón ahí al lado. Entonces desde muy pequeño empecé a practicar el fútbol, estuve en equipos organizados obviamente, tanto en el barrio donde yo vivía. Lo que sí te digo es que no era portero, jugaba en cancha, era lateral, recuerdo, y conforme pasan los años, por ahí de los 12, 13 años, ya había desarrollado yo más o menos una talla considerable y faltó el portero y de repente, pues, ¿quién se pone? Pues yo mero me pongo. Y a partir de ahí, pues empecé en la portería, me gustó la verdad, sí es una posición difícil, pero muy bonita porque pues te da muchas satisfacciones. También obviamente cuando te equivocas y tienes el mundo encima diciéndote de todo, pues no es nada fácil poder sobreponerte,
pero para mí la verdad que una posición, desde mi punto de vista, la mejor que hay. Sí, definitivo. Y aparte también es como dice, ¿no, Carlos? No sé si te has escuchado que para el jugador que decide ser portero puede estar un poquito loco, ¿no? Sí. No, pues es que la verdad que para ser portero hay que tener, primero que nada, valentía, porque pues tienes que estar consciente que indudablemente seas bueno, regular o malo, los errores van a estar presentes siempre en el día a día. Y si tú eres capaz de sobreponerte a eso, pues no tienes nada que hacer en la portería. No vas a soportar pues un montón de cosas que se pueden venir. Y bueno, pues yo desde que tomé esa decisión de ser portero sabía perfectamente a qué le tiraba en este caso. Y te repito, me gustó y bueno, pues a partir de ahí en el barrio estuve jugando de portero con diversos equipos. Después, a los 15 años, surge una convocatoria en el periódico por parte del Club Tigres, hacer unas pruebas. Citan a toda la gente en el estadio universitario. Recuerdo ese día llegar muy temprano, a las 7 de la mañana, y éramos alrededor de como 900 o 1000 jóvenes buscando esa oportunidad. Recuerdo que el Tigre no tenía fuerzas básicas en ese momento, era el equipo de primera división y una reserva profesional que había. Y a partir de ahí estuvimos 2 semanas en las canchas de la universidad, en este caso creo que eran las de FIME, y estuvimos 2 semanas continuas haciendo partidos para que los profes en ese momento que estaban a cargo eligieran. De los 1000 quedamos alrededor de 40 jugadores. Entre esos, pues obviamente me eligieron a mí. Hicieron 2 equipos, Tigres Azul y Tigres Oro. Eso te hablo que fue en febrero del 89. Y en junio compran un equipo de tercera división, que a la postre se llamó Cachorros. Y de ahí, de esos 40 jugadores, que eran 2 equipos, de ahí armaron la tercera división. Para que empezara a competir a nivel profesional. Y bueno, a veces, y suena muy fácil, ¿no? Pero el haber sido uno de los jugadores elegidos de más de 900 jugadores que fueron a hacer la prueba, o sea, porque sabemos que ahorita, bueno, en aquel entonces, si mal no recuerdo, creo que también eran 18, 20 equipos más o menos. Entonces, Sí, 20 equipos había en primera división. Como bien dices, pues no era nada fácil, no era todos los días ir a competir con muchísimos jugadores más que tenían ese anhelo y ese deseo de formar parte de unas fuerzas básicas de un equipo de primera división. Y pues bueno, gracias a Dios fuimos elegidos y desde ahí empezó nuestra carrera en el Club Tigres, que duró desde el 89 hasta el 2001 que salgo yo de la institución. Y es aquí donde quiero hacer una pausa, porque también, si bien en la actualidad, pues bueno, estás involucrado, trabajas también para los Tigres, estás más metidos en las fuerzas básicas. Y yo te pregunto a ti primero como tu experiencia, ¿no? Porque sabemos que pues a veces la vida, el destino, te da un volteón increíble y a veces no te das ni cuenta de que a lo mejor tu sueño o tu objetivo no se puede cumplir por X o Y razón. ¿Tú estabas preparado para esa noticia? En el supuesto dado caso que te dijeran, Carlos, pues no tienes cabida aquí. ¿Estabas preparado para eso de seguir otro camino? O, por ejemplo, también, y ahorita también te lo pregunto como director técnico de Fuerzas Básicas, ¿cómo manejas tú la mentalidad de estos chavos donde les puedes decir, muchachos, pues es una profesión muy difícil, si no llegan, prepárense? O sea, ¿cómo es desde tu experiencia y qué le platicas tú a tus chavos? Bueno, vamos a empezar ahí por una cosa. Yo ahorita trabajo en el Club Tigres, pero trabajo en el área de la captación de talento para las fuerzas básicas. Uh-huh. Sí, soy director técnico, soy egresado del ENDIT, es parte de la Federación Mexicana de Fútbol, pero estoy trabajando en el área de captación de talento de las fuerzas básicas del Club Tigres. Ya tengo ahí 8 años. Y como bien dices, regresando a tu pregunta, pues uno conforme van pasando los años, siempre tú tienes que ir viendo panoramas, ¿no? Al final del día, cada año que yo estaba en la institución, al terminar un torneo, siempre está la espinita de que me quedaré, no me quedaré, qué decidirán los directivos, qué decidirá el entrenador.
En este caso, en esta etapa que me tocó vivir en Tigres, muy, muy bonita, de 11 años, pues, como bien dices, nos tocaron épocas muy, 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 pues, ¿cómo podríamos llamarle? Distintas. Sí, distintas a lo que es el día de hoy. Yo recuerdo que cada año, cuando yo llego al primer equipo, era de cada año se iban 10 y entraban 10. Y entonces era muchísimo cambio, o sea, muchísimo cambio de rotación de jugadores. Y siempre era esa duda de que sigue, quedaremos, no nos quedaremos, porque pues obviamente muchas de las decisiones, por más que uno trabaje, por más que uno ande bien, ande regular o mal, muchas veces a los directivos o a los técnicos, en este caso nuevos que llegan, pues eso no miran, ¿no? Miran otras cosas, traen otra idea, otros jugadores en mente y termina saliendo de una institución. Pues yo siempre tenía la confianza en que iba a seguir perteneciendo a Tigres, y al final del día, pues siempre me preparé para eso y cuando me tocó partir, pues igual ya sabía, en este caso, qué camino seguiría, ¿no? Ah, qué bueno, porque... Y bueno, también el pertenecer a una institución, pues bastante tiempo, me estás hablando del 89 al 2001, pues sí son 12 años, 12 años en mantenerse en una institución. Si ahorita, a lo mejor ahorita se puede ver un poquito más, pero en aquellos entonces... Sí, porque ahorita se puede ver un poquito más, ¿por qué? Porque uno, en este caso, te hablo yo que reclutamos jugadores desde muy chicos, pues ya tienes un proceso desde la sub-14 o desde antes, sub-16, sub-18, sub-20 o 23 que es ahora. Antes no, antes nomás había el equipo de primera división, una reserva y a lo mejor alguna tercera que tuviera algún equipo. O sea, no tenían toda esta... todo este proyecto de fuerzas básicas que hay ahora. Entonces era muy difícil mantenerse tanto tiempo en una institución, ¿verdad? Porque uno no llegaba como llegas ahora. A un club tú llegas a los 10 años, 11 años. Entonces llegabas a los 16, 18, o sea, y de ahí empiezas a contar. Hoy llegas a los 10, 11 y pues a los 20 todavía a lo mejor no alcanzas a debutar y ya tienes 10 años en la institución, ¿verdad? ¿Y cómo era el tema de nutrición, Carlos, en tu época? Porque si bien ahorita me mencionas 10, 11 años, pues ya tienes un plan de nutrición, un proceso para el crecimiento del niño, porque sí, son niños sí. A que venga la pubertad, la adolescencia. ¿Cómo era en tu época? Porque no, indudablemente que antes no existía nada de eso. No había absolutamente nada de eso. Hoy uno le da la vuelta y entra, al entrar yo ahora al estadio, hoy veo infinidad de oficinas. Hoy en el club trabajamos cerca de 200 compañeros en diferentes áreas, deportiva, administrativa, comercial. Antes había el presidente, vicepresidente, 2 secretarias y se acabó. O sea, no había más gente. Entonces, pues ha sido un cambio totalmente radical, ¿no? Es muy distinto. Hoy en la institución hay un equipo multidisciplinario en todas las categorías que se encargan, como bien dices, desde nutrición, parte psicológica, obviamente la parte deportiva. O sea, es un trabajo integral totalmente 100%, no nada más es solo fútbol. Y sobre todo el tema de que actualmente, 2024, el tema también de la salud mental es algo sumamente importante. Es muy importante. La verdad es que para mi punto de vista es algo fundamental. Para mí es la diferencia entre que un jugador pueda llegar o no puede llegar a jugar en primera división, más allá de su talento, de su capacidad futbolística. Si no estás preparado mentalmente, difícilmente vas a tener alguna oportunidad. Ese es un buen mensaje, ¿no? Porque aplica también probablemente para todas las industrias, ¿no? Sí, yo creo que sí, siempre lo mental es fundamental. Claro. Entonces, Carlos, pues bueno, voy a hablar, regresando a la época deportiva de la BOA. Carlos, ¿quién fue la persona que te dijo, pues bueno, te quedas, te ofrecieron un contrato? ¿Cómo fue todo esto? Sí, mira, te repito, en ese tiempo los que nos reclutaron a todos estos jugadores y nos veían era el profesor Manuel Mozo, el profesor Guadalupe González y Lapini Gutiérrez. Y la verdad, pues ellos en ese tiempo armaron estos 2 equipos que te digo, Tigres Azul y Oro. Después
Eso fue en febrero. En junio que llega a la tercera división, ahí recuerdo perfectamente, el entrenador del primer equipo era el profesor Carlos Reynoso. En ese tiempo él nos llevan a Suazo, estaba el primer equipo y lo ponen o él más bien se pone a ver a estos dos cuadros, el azul y el oro, jugar un interescuadras, y él ahí dice, pasan a formar el equipo de tercera división. Y pues obviamente tuve la fortuna de estar entre esos elegidos, que de esos 40 nomás iban a estar en tercera división 25 a lo mucho. Claro. Y ahí los porteros que nos tocó en esa tercera división, el primer año de ese equipo fue a Martín Zúñiga y a un servidor. Así es. Tú eras el suplente del Pulpo. Martín ya venía de jugar una tercera división, que jugaba aquí en Cadereyta. Sí. Y bueno, él fue el titular. Y después estaba yo. Él al siguiente año lo suben al primer equipo. Después yo me quedo de titular ahí. Al siguiente año a mí me suben al primer equipo y ahí estuvimos pues prácticamente de compañeros con él hasta que él salió a Chivas. A Guadalajara. Y me acuerdo que el Pulpo me platicó también que era ese cambalache, ¿no? De que, venían y estaban en el primer equipo, pero luego los bajaban y ponían a jugarse y luego, ¿sabes qué? Te necesito. ¿Cómo era también esa, no quiero decir una incertidumbre, pero digamos que esos cambios, ¿no? Porque obviamente llegar a un vestidor de primera división debe de ser muy diferente a llegar a un vestidor de una fuerza básica, de una reserva. Sí, obviamente. Pero aquí, obviamente, si tú lo tomabas de una buena manera, era fundamental. Yo, por decir, cuando yo entrenaba en primer equipo, yo pedía ir a jugar con el equipo de tercera división. Pedía, ¿para qué? Pues para estar en ritmo. Acá difícilmente iba a tener una oportunidad. En ese tiempo en el primer equipo estaba Martín, estaba el Anari, Nacho Rodríguez y un servidor ahí. Entonces, pues la oportunidad de jugar un partido de primera división era pues nula, aparte de la juventud que uno tenía, ¿verdad? Entonces, pues, necesitaba ir uno siguiendo, tomando experiencias en este tipo de partidos y yo pedía jugar y la verdad es que siempre nos mandaron a jugar y con todo el deseo del mundo, con todas las ganas, que eso es hoy en día algo que muchas veces uno mismo no les reclama, pero sí le aconseja a los jóvenes de hoy en día que pasan a entrenar con primer equipo y de repente los bajan a una sub-20 a jugar. Y tú ves que no ponen la misma actitud que antes de que los subieran al primer equipo y tratas de hablar con ellos, de que observen eso, porque quizás muchas veces lo hacen de manera inconsciente, pero los que estamos viendo todo su día a día vemos que no es lo mismo, ¿verdad? Entonces tratamos de hablar con ellos para que tomen en cuenta esta situación, que no les viene bien que si están entrenando ya en un primer equipo y los están observando. Solamente ahorita en el primer equipo de Tigres hay una calidad impresionante de jugadores con mucho talento. Entonces, para que tú tengas una oportunidad ahí, pues tienes que andar en un nivel muy bueno. Y si te bajan a jugar, pues ahí en esa división, aunque sea una división abajo, pues tienes que dar lo mejor de ti. Tienes que demostrar por qué te subieron a primera división. Y no venir así como que hacer un favor de jugar con esa categoría, ¿no? Porque claro, te sirve a ti para mantenerte en ritmo y para que la gente del primer equipo que vaya y observe esos partidos te siga viendo en el nivel que tú estás en la competencia, ¿verdad? Claro. Digo, a veces eso es lo más difícil, ¿no? El tener, el saber que tienes una oportunidad o que la oportunidad para debutar en primera división en aquel entonces que tú estabas, a lo mejor era un poquito complicado, ¿no? Y esa mentalidad de que no, pues aquí tengo que seguir trabajando porque si no, a la primera de cambio se acaba la primera vuelta del torneo, que en toda época eran torneos largos todavía. Sí. Y me voy. Sí, sin duda. La verdad es que al menos mi pensamiento siempre, desde que estuve en ese equipo de tercera división, mi pensamiento era de que los entrenamientos era porque yo iba a jugar el fin de semana, aunque yo supiera que en ese caso, por decir, en el equipo titular de la tercera era Martín, el portero titular, sabía que él iba a jugar el domingo, pero mi pensamiento en los entrenamientos era yo voy a jugar. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe cuándo puede llegar la oportunidad.
y tiene que estar uno preparado porque muchas veces la oportunidad no te toca 2 veces la puerta. Entonces, si tú no estás preparado a la primera oportunidad que te dan, a lo mejor ya no vuelve a venir otra y te vas a lamentar toda tu vida el no haber estado preparado. Al final del día uno entrena a diario para eso, para desarrollarse, para ir día a día creciendo en todos los aspectos, y si no lo aprovechas, pues entonces no tienes nada que hacer ahí. Claro. No, sobre todo también, y no por demeritar ni minimizar las demás posiciones, pero yo creo que el tema del portero suplente es el que tiene que trabajar al doble o casi al triple, porque habitualmente no vemos cambios de porteros durante el partido, ¿no? Y una lesión, una expulsión, y a lo mejor a veces, porque hasta en la época que a mí me ha tocado ver fútbol, a veces hasta cuando paran a los jugadores que están en la banca a calentar, a veces el portero suplente a veces ni se para. ¿Cómo era ese pensamiento, Carlos? Y luego, obviamente, platicarme de tu debut ya como tal en primera división y todo, o en el primer equipo. ¿Cómo era esa persona, esa actitud? ¿Y cuándo fue ese momento? Si te llegó de que, oye, se lastimó la nari, o el pulpo no está. Órale, Carlos. Por supuesto, mira, es a lo que regresamos de la mentalidad de que siempre tiene que estar uno preparado. A mí me lleva al primer equipo el profesor Francisco Avilán, que en paz descanse, en el 92, y precisamente viene por una lesión, de lo que estamos hablando. En este caso, pues el portero, difícilmente hay cambio de portero, ¿verdad? Menos de una lesión, una expulsión, eventualmente una baja de juego muy, muy marcada que hace que el entrenador haga esos cambios. Pero ese nomás es una posición, y cambio un defensa, puede ser lateral, pero lo pueden poner hasta de central en algún caso que tengan que utilizarlo, lo ponen. Los medios, pues el de contención puede jugar de interior, y los delanteros pues también pueden jugar en 3 posiciones adelante. Hay más opciones para la gente de cancha, para el portero pues es solo una, ¿verdad? Entonces es más complicado. Y te repito, a mí me llega la oportunidad con el profesor Avilán, en paz descanse, por una lesión de Fabio Lanari, que se rompe el tendón rotuliano en un juego contra Santos, justamente a la mitad de la primera vuelta de esos torneos que eran de 38 fechas. Y bueno, era Nacho Rodríguez, el suplente Lanari, después Martín Zúñiga, y en este caso me suben a mí para ser el tercer portero lo que restaba de ese torneo, que era el 92. Al final del día, Nacho Rodríguez, que ya era un portero de mucha experiencia, un portero también ya de cierta edad, traía ciertos problemas en su espalda, en sus rodillas, y termina Martín Zúñiga jugando. Y me toca la fortuna de, en este caso, salir a la banca en un par de ocasiones en ese torneo. En el 90 y... Sí, digo, muy contento. Imagínate un chavo que apenas tenía yo ya había sido titular en la tercera, tenía ciertos partidos ya de experiencia, pero pues no era lo mismo una tercera división a un primer equipo. En ese tiempo ya era de la tercera a la primera división, porque sí había una reserva profesional que antes jugaba antes de los partidos ahí, pero después se eliminó y quedó nada más la tercera y la primera división. Entonces el cambio sí era severo, ¿no? Claro. Y bueno, repito, yo siempre con esa alegría y esas ganas de estar ahí, de poder aportar lo que uno tenía de capacidad para el beneficio del equipo. Y ahí empezamos. A partir de 92 fui el tercer portero. Después, cuando sale el profe Avilán, llega Jorge Vieira. Ahí contratan a Alberto Aguilar. Bueno, contrataron un montón de jugadores, que era cuando tenía, en esa etapa vino Aguilar, Santos, España, Ruiz Esparza, Cecilio, un montón de jugadores. Y Beto Aguilar en la portería, Martín Zúñiga y un servidor de tercer portero. Compiten el Beto Aguilar y Martín por la titularidad. Termina siendo titular Martín. Y bueno, ahí ya seguí mi camino. Después, pues obviamente viene la etapa de que llega el profe Vucetich, que ahí es cuando ya sale Martín,
sale Alberto, llega Siboldi y Miguel Fuentes. Sigo yo manteniéndome de tercer portero, que es cuando se hace un gran torneo, pero era cuando ya te venía afectando lo del porcentaje, que tenemos 2 torneos que habían estado muy, muy malos. Y a pesar de que en ese torneo quedamos campeones de Copa, porque se hace un gran torneo, la verdad, con el profe Bucetich, pero lamentablemente no alcanza para salvarnos de esta situación del descenso y terminamos yendo a Primera A. Primera, sí, claro. Un día muy, muy que, triste. Que fue algo sí, sumamente triste y bueno, como anécdota, platicando y regresando a lo que hablábamos, en ese tiempo ya había una segunda también, era tercera Cachorros, segunda Tigrillos y la primera división. Yo bajaba a jugar con Tigrillos todos los partidos. Y recuerdo que en ese tiempo Tigres juega este partido que mucha gente les llama del descenso, que Rayados nos mandó al descenso. O sea, ¿cómo puede la gente de Rayados decir que nos manda al descenso cuando no es un partido? El descenso no se definió en un solo partido. No. Se definió en 3 años que teníamos de malos resultados. O sea, no es lo mismo jugar un campeonato que es 1 contra 1 y ahí va a definir al campeón, que jugar un descenso que no era 1 contra 1, porque si nosotros le ganamos a Rayados, Rayados no descendía. O sea, este era un tema de porcentaje que ya tenías arrastrando 3 años atrás. Igual si ese día le ganamos a Rayados, al siguiente teníamos 6 partidos por delante que teníamos que ganar para no descender. O sea, era prácticamente imposible, pues. Claro. Pero bueno, ellos se achacan que a ellos nos mandaron a la segunda y un montón de cosas. Pues es la mentira que se convierte en realidad, sí, dicen, pues ¿no? Porque quizás no tienen otra cosa que puedan ¿Cacaraquear? Sí, no a pueden. favor de ellos. Uh-huh. Pero bueno, qué bueno, es respetable y bueno, a lo que voy es que yo jugando para Tigrillos, un día antes de ese partido que fue en domingo, ¿recuerdas? A las 12 del día. 23 de marzo de 1996, Tigrillos queda aquí. Así es. Y nosotros jugamos la final un día antes. ¿Tapatío? Contra Tapatío, sí, en el estadio universitario. De hecho, estaban ahí los jugadores de primera división viendo algunos el partido. Y ganamos, quedamos campeones. Entonces, pues obviamente yo soy campeón con Tigrillos en la segunda, siendo a Primera A, y al siguiente día, siendo parte de Tigres de Primera División, desciendo a Primera A. Estaba en dos equipos en ese momento. El domingo ya yo estaba en Tigrillos en Primera A y en Tigres en Primera A, como anécdota. Sí, es algo... Después termina el torneo y obviamente me quedo yo con Tigres, que a la postre, pues te recuerdas, también Tigrillos participó en Primera A, tuvimos clásicos contra ellos, ¿verdad? Un equipo que quedó, así que un equipo de culto, un equipo mítico, sí, esa U de Nuevo León. La verdad es que extraordinarios jugadores también componían ese equipo, ¿no? La diferencia era la experiencia que ya tenían estos jugadores de Tigres, que ya tenían su camino recorrido en Primera División, pero Tigrillos era un equipo con unos jugadores con mucho talento, la verdad. Claro. Mucho talento. Sí. Y Carlos, te pregunto, cuando pasa esta situación, asciende Tigrillos un día antes, desciende Tigres el 24 de marzo del 96, ¿qué pasaba por tu cabeza? Porque creo que desde ese momento ya empezaba a sonar el rumor de que Tigres iba a ser manejado por otra empresa, sí, y que después que se iban a traer supuestamente al Necaxa para que Tigres no descendiera. Así es. Tú como jugador de la institución, ¿qué pasaba por tu cabeza? O sea, ¿había incertidumbre? Incertidumbre total. Fue casi, que te puedo decir, casi un mes de muchísima incertidumbre de que qué va a pasar con nosotros. No sabíamos absolutamente nada al interior, pues, del equipo. Sí se manejaba que Cemex y FEMSA iban a tomar el club, que al final del día fueron los dos, no solamente fue Cemex, fue Cemex y FEMSA los que tomaron el control. Pero antes de eso hubo, te digo, casi un mes que no, pues era para empezar con quién te dirigías para ver tu futuro. O sea, no había ya a quién dirigirte, porque pues estaban en esa negociación la universidad y estas empresas para el equipo. Entonces nadie nos avisaba nada, hasta que ya se decide que FEMSA y CEMES tomen el control. Inmediatamente ellos pusieron manos a la obra, nos citaron a todos y empezaron a ver quién se va a quedar, que al final del día, pues creo que de ese equipo que desciende, pues nos quedamos todos, a excepción, yo creo que salieron 3 o 4 jugadores.
que fue el Chepo Latorre, Miguel Fuentes, Ruiz Esparza, Ubaldi, creo que eran los extranjeros, Tab Tab Ramos y bueno, un italiano que habían traído, el Pietro Maialaro. Pietro Maialaro, qué bueno. Sí, y Seferovic bueno, los extranjeros, pues. Pero de ahí todos los de acá se quedaron, todos los mexicanos y Robert. Pues sí, Robert Siboldi en este caso, que pues obviamente ya se había ganado ahí el título de ídolo, ¿no? Pues la verdad es que Robert fue un ídolo de la afición desde la portería, la verdad, un portero con unas condiciones extraordinarias. La verdad, yo trabajé con él 3 años y aprendí muchísimo de él, sobre todo su mentalidad esta que hablamos, un tipo que ya tenía cerca de 30 años y trabajaba como un novato de 18, o sea, siempre quería más, y uno como joven, pues no se podía quedar atrás. Imagínate ese portero de gran experiencia y ya un recorrido por el fútbol importante, seleccionado de su país. Trabajar de esa manera, pues uno no podía decir, no, pues yo ya no quiero, yo tengo que seguir igual que él, más y más. Y en ese sentido le aprendí muchísimo a Robert. Y Carlos, ¿te dieron a ti la opción de, porque pues eras el portero titular del equipo que asciende a Primera A, hablando de los Tigrillos, descienden acá? Cuando te sientan a ti de que, bueno, ¿sabes qué? Te va tu contrato, lo que tú quieres y mandes. ¿No te dieron la opción de, oye, ¿quieres ser el portero titular de la U? ¿O quieres pertenecer o te quedas con Tigres, pero serás el segundo portero, pero acá tendrás oportunidad de jugar? ¿No te ofrecieron eso? No, fíjate que no. ¿Por qué? Porque en este caso, como había salido Miguel, pues ya nomás tenían un portero en primera división, que era Robert. Entonces ellos querían asegurar pues el portero suplente. Y no hubo opción, la verdad. No hubo opción. Sí me lo hubieran puesto difícil porque obviamente de jugar, íbamos a estar en la misma división, de jugar en la misma institución, de jugar de titular acá, que nunca nadie te va a garantizar ser titular, ¿verdad? Obviamente. Pero como venían las cosas, pudo haber sucedido eso. Pero no me dieron esa opción. Tú vas a estar acá. Entró la gente de Cemex, con la que nosotros arreglamos el nuevo contrato, y la verdad todo a partir de ese momento sí fue un cambio 100% radical de lo que venía haciendo antes, en este caso la universidad, en la cuestión de, pues en este caso, pues desde jugadores, apoyo y todo eso fue algo fuera de serie, la verdad. La verdad, a partir de ahí se empezaron a cambiar muchas cosas. Obviamente el equipo, pues se van, este equipo que era de primera división, a jugar a la liga de primera A, y pues ascienden un año, ¿verdad? Porque por la calidad de los jugadores, pero nos costó un poquito regresar otra vez a primera división. 3, 4 años que anduvimos por ahí, inclusive en el 98 estuvimos para descender otra vez y nos vinimos salvando aquí con unos partidos contra América y todo eso. Pero en la cuestión de apoyo de estas empresas hacia el club fue algo, la verdad, fuera de serie. Que hoy en día sigue estando, la verdad. Claro. Un apoyo muy grande, pues. Y Carlos, y bueno, vamos a platicar un poquito entonces de esta primera A, donde desde que yo tengo recuerdo, actualmente tengo 35 años, desde que yo tengo recuerdo, yo me acuerdo haberte visto jugar el partido contra Tampico en la semifinal del torneo de invierno. Sí. De titular porque Robert se va a la selección. Sí, en este caso, recuerda que en aquellos años no había estas fechas FIFA donde todos los jugadores van a sus selecciones y se suspenden los torneos a nivel mundial. En ese tiempo no, pues obviamente había partidos de eliminatorias y pues Diosito los bendiga a los equipos, ahí háganle como puedan. Y sí, tuvimos esta oportunidad de poder participar con el equipo cuando Robert iba a jugar sus eliminatorias, que pues era un seleccionado uruguayo muy reconocido. Entonces,
Me tocó esa semifinal contra el Tampico, un partido que podría decirse que fue fácil por el marcador, pero no era un partido fácil. El Tampico traía buenos jugadores. Se hizo fácil por el desarrollo del juego y que empezamos a meter goles y bueno, terminó el partido 8-0. 8-0. Tuve la fortuna de que nos marcaron un penal en contra y lo pude atajar. Hicieron una semifinal y pues bueno, allá creo que habíamos ganado, o habíamos empatado en Tampico. Ganaron 2-0 Tampico. Ganamos 2-0 y en el regreso, bueno, pues ya un 8-0 y aquellos festejos del abuelo que se iban como gallinitas. Sí. Y bueno, pues ya de ahí pasamos a la final. Pero sí fueron, yo trabajaba en ese tiempo, a pesar de que Robert era titular indiscutible, porque era un arquerazo, trabajaba siempre con la mentalidad de que yo iba a ser el que iba a jugar el fin de semana. Entonces el día que me toca, para mí no era algo que me sorprendiera ni que no estuviera preparado. Estaba preparado, obviamente, cuando no es fácil si no estás preparado mentalmente, porque como sucedía, o sea, la gente después de ver a un arquero experimentado, ídolo de la afición, en la portería todo el tiempo, y después ver a un joven que apenas debutaba o que apenas iba a jugar sus primeros partidos, pues siempre estás en la mira, decir, oye, ¿qué hace esto y qué hace nuestro portero titular? Entonces, cualquier cosita que yo pudiera fallar, pues estaba el abucheo, estaba el grito, tratando de, pues, decir no queremos, ¿verdad? Pero sí, yo estaba preparado para eso. Desde antes de iniciar un partido, yo sabía que si llegaba a suceder alguna situación desafortunada, pues iba a venir el grito de la afición, pero pues a mí eso no. Yo lo que sabía y tenía en mi mente era que estaba preparado para estar en ese equipo, cumpliendo la función de defender el arco de Tigres de la mejor manera. Y como te repito, seas bueno, malo, regular, siempre vas a estar expuesto al error en esa posición, y que obviamente se ve más claro que en otras. Tú puedes ser un delantero, fallas una oportunidad clara de gol y no pasa absolutamente nada, pero como portero fallas acá atrás y lo que te espera es la red y un gol en contra. Entonces sí es mucho más complicado, ¿verdad? Claro. Adelante falla alguien o pierde una pelota y si la pierde el delantero, tienes a los medios, a los defensas y al portero para que te resuelvan la situación. Si la fallas del medio, todavía tienes a 4 defensas y a un portero para que te resuelva. Pero acá tú fallas, no te resuelve nadie, ni te ayuda nadie más que la buena de Dios, que el que vaya para atrás y tú ya fallaste, le eche para arriba, para afuera, o que caiga un avión y no deje que pase la pelota, pero no hay más. Entonces, sí, esa es la fortaleza mental de la que te hablo, de la que tenemos que estar preparados todos los que fuimos porteros profesionales, los que hoy en día tienen ese puesto y los que desean en un futuro serlo. Lo principal es tener esa fortaleza mental, porque si no hay manera de ser portero. Claro. Mantenerse, pues. Entonces, ¿tu debut, Carlos, como en el primer equipo fue en esa primera A? Sí, fue en esa primera A. Antes de este partido que hablamos del Tampico, jugábamos unos partidos. Acuérdate que había Copa en ese tiempo, que jugaban equipos de primera división contra los de primera A. Quedamos en semifinales ese torneo. Sí, me toca a mí jugar, creo que eran los cuartos contra Santos, que les ganamos en penales. Ahí tuve la fortuna de parar. Aquí empatamos a 0 o a 1, no recuerdo. Y tuve la fortuna de pararle penal a Gabriel Caballero. Y no le paré al maestro, pero hice que fallara porque el baile lo estrelló en el poste. O sea, yo sabía que el maestro se paraba en las dos y se me paró de lado. Dije, lo voy a tirar para acá, y afortunadamente fue y le pegó al poste. Y pasamos obviamente en penales a la semifinal, que después perdimos. Pero me tocó ahí debutar con el equipo de Tigres en ese esos cuartos de final contra... Así es. ¿Y cómo fue ese anuncio, Carlos? Porque a mí me gusta conocer esas historias, ¿no? El profesor Alberto te dijo, bueno, Carlos, ¿vas a jugar la Copa? ¿O cómo fue? Sí, sí, la verdad es que, bueno, creo que en ese partido igual no recuerdo si Robert
También algo había pasado con él. No sé si también viajó a algún partido allá en Uruguay o en una eliminatoria, porque no, lesionado no estaba. Algo pasó también, que tuve la oportunidad gracias a eso, ¿no? Y como te repito, pues siempre yo cada que me tocaba jugar con mucha ilusión y muy contento. La verdad es que yo lo disfrutaba. Los que no lo disfrutaban era mi familia, porque pues estaban todos nerviosos y obviamente porque sabían del peso que Robert tenía en el equipo y sabían que a las primeras de cambio, si no hacía algo bien, iban a venir los abucheos. Pero yo pues les decía, no se preocupen por eso, que pues abucheos siempre va a haber, como también obviamente va a haber situaciones donde me griten portero, portero, y eso va a ser normal. El asunto es que en este caso yo que estoy ahí, no, eso ni cuando me griten portero me sienta yo el más chingón, ni tampoco cuando me abucheen me sienta que no valgo nada, ¿verdad? Claro. Siempre mantener ese equilibrio mental a mí me sacó adelante, y la verdad es que cuando defendí el arco de Tigres, las veces que fue tanto en la Liga de Ascenso como en Primera, como en las divisiones menores, lo disfruté un montón. Claro. Un montón. ¿Quién te pone la boa? En este caso fue obviamente el señor Guerrerito. Guerrerito. Primero él me anunciaba como mi sobrino, porque ves que había un sobrino en el Morelia. Sí. Había un narrador que se apellidaba Guerrero, y había un jugador que se apellidaba Guerrero en Morelia, y siempre lo anunciaba como mi sobrino Guerrero. Entonces él empezó a anunciarme así. Después un día, él era muy respetuoso, y siempre que ponía algún apodo a cualquier jugador, antes te visitaba en el vestidor y te decía, oye, mira, quiero ponerte tal por esto y por esto. ¿Puedo? ¿Sí o no? Tú le decías sí o sí no, y él respetaba mucho lo que tú dijeras. En ese tiempo me acuerdo, creo que íbamos a jugar un partido, no sé si recuerdo que era contra América, y yo iba de titular. Y entró al vestidor él y me dice, oye, sobrino, mira, quiero cambiarte el apodo. Mira, yo veo que tus estiradas por abajo, sacas todas las pelotas y te arrastras muy bien, y quiero ponerte la boa. Y yo la verdad es que estaba sumamente concentrado en el partido. Te hablo que eso fue media hora antes. Le digo, no se preocupe usted, dígame como usted quiera, no pasa absolutamente nada. Bueno, listo, entonces sí me autoriza. Sí, no pasa nada, le autorizo. Y él empezó desde ahí a ponerme ese sobrenombre cuando él anunciaba las alineaciones, y ahí se quedó. Así se quedó. La verdad es que, digo, es un sobrenombre que no me desagradó, y pues hasta hoy en día mucha gente que aún me recuerda en la calle me menciona ese sobrenombre. En lugar de decirme por mi nombre, me dicen la boa. Así es. Pues es que en esa época era el Ángel Siboldi, la boa Guerrero, el Pulpo Zúñiga, la bomba Rubén Ruiz Díaz acá. Todos tenían sobrenombre. Todos, exactamente. Entonces, pues bueno, gracias a él fue ese mote, y luego ya después, cuando ya ascendemos, mi debut profesional fue, o sea, en primera división, fue contra el Veracruz, que el Veracruz de René Higuita. Me acuerdo que venían estaba el negro todavía en ese equipo. ¿No? Estaba Carlos Santos todavía. Sí. Ese partido, Higuita sale lesionado como a los 15 minutos ahí con un choque que tiene, y terminamos ganando 2-1 en mi debut en primera división. 97 fue por ahí, 97-98. ¿Allá o aquí? No, aquí. En el universitario, creo que fue por la fecha 5 por ahí. También Robert había ido a una convocatoria de selección. Así es. Y bueno, pues ya a partir de ahí nos tocaba jugar cada que Robert iba a selección, o cuando era expulsado, que ahí es cuando también hay algo de historia conmigo, porque resultó que fue expulsado precisamente 2 veces seguidas antes de un clásico. Y pues obviamente me tocaba a mí jugar esos clásicos, la verdad que... ¿Y los ganaste? Sí, muy contento, muy, la verdad, los disfruté muchísimo. Uno lo ganamos 1-0, que fue el de Guerra, el otro empatamos 1-1. Empatamos en el TEC 1-1 con gol del Diablo al último minuto. Ese me había metido un gol Marcelino, centro del Turco,
lo rechazan y llega él por el medio y la cruza hasta el otro lado. Y al último minuto... En un tiro de esquina. Las habíamos dominado, todo ese partido dominado, falló el matador, falló 3 goles abajo del arco, y bueno, pues ellos nos meten el gol y tuvimos esa fortuna de la última jugada del partido empatar. Y pues bueno, yo la verdad es que siempre que me tocó jugar en divisiones inferiores contra Rayados, pues son partidos que uno disfruta todavía más aún de los que juegas normalmente, ¿verdad? Porque sabemos cómo se vive el fútbol acá en Monterrey con esta rivalidad deportiva que existe. Y te digo, pues tuve esa fortuna de jugar esos clásicos. Después, como anécdota también, cuando a mí ya me toca ser titular en la era de Tuca Ferretti, justo un día antes una semana antes del clásico me expulsan a mí ahora. Partido contra Necaxa me expulsan y la siguiente semana era Tigres Rayados y me toca no jugarlo. ¿Y quién era tu portero suplente? Danilo Cebal, un paraguayo que habían contratado en ese cierto. tiempo para que viniera a ser titular, pero bueno, pues termina el Tuca decidiendo que pues no termina decidiendo que yo juego, porque al final del día él lo puso de titular los primeros 2 juegos y ya para el tercero me puso a mí, desde ahí hasta que me rompo la rodilla en la fecha 11 contra Pachuca, pues ya de ahí tuve que salir. Pero antes de llegar a esa salida, Carlos, pues obviamente yo tengo un recuerdo también muy vívido y sé que hay mucha gente que nos puede estar viendo cuando ya te dan la oportunidad de ser titular cuando viene esta baja considerable de juego de Robert. Así es. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque pues si bien venías trabajando con Robert mucho tiempo, quiero pensar que pues que llegaron a entablar una relación pues muy cercana, Sí, porque claro, pues, por están supuesto, todos ¿no? los días juntos, ¿no? Él llegaba muy temprano, era el primero en llegar y no te voy a decir que el último en irse, porque el último en irse era yo. Uh-huh. Yo siempre era el último que salía del vestidor, pero sí era de los últimos en irse, pero el primero en llegar era él. A trabajar en el gimnasio, después trabajamos 1 hora antes con el entrenador de porteros, antes de que iniciaran los entrenamientos, después terminaron los entrenamientos y todavía otro rato más, porque te digo, él era incansable en la parte del trabajo. Y pues sí, obviamente hicimos una buena amistad. Y bueno, en ese tiempo recuerdo que pues el equipo estaba atravesando problemas futbolísticos. El entrenador... Era Bucetich, ¿no? Era Buse... No. Era... Mejía Barón. Guerra primero. Y luego entró Don Carlos. Don Carlos. Y luego Bato. Y ahí ya sale Bato y llega Bucetich. Sí. Bucetich llega faltando 7 fechas para que termine el torneo. Uh-huh. Llega un lunes. Nos ponemos a trabajar. Pues empieza a hacer sus trabajos de la semana, hace su interescuadras el día jueves, hacíamos jueves de interescuadra para jugar sábado. Siguiente partido era contra Santos acá. Pues todo normal, Siboldi con los titulares, yo con los suplentes, hasta 2 horas y media antes que teníamos la charla en el hotel. Sacó su hoja y pone en la portería de titular, dice Guerrero. La verdad es que, si bien es cierto, como te repito, yo siempre estaba preparado para jugar, en ese momento sí me sorprendió. Primero, me sorprende porque el Buse había traído de titular a Robert acá en el 90. O sea, él lo había pedido, él lo había traído acá. Y Robert no dejaba de ser ídolo de la afición. Por más baja de juego que pudiera tener, era el ídolo de la afición. Robert era, por decir, el estandarte del equipo en ese momento. Como si fuera hoy en día Nahuel Guzmán o quizás Guiñac. Y la verdad que pone en el pizarrón Guerrero, pues bueno, por una parte yo feliz, ¿no? De jugar un partido de titular en esas condiciones, porque sí te sabe diferente el que tú juegues por una decisión técnica y no por una lesión o por una expulsión de un compañero. Claro. Aunque sea lo mismo, que vas a participar,
no sientes ese sabor de que, bueno, esta es una decisión técnica, porque pues el entrenador está confiando en mi capacidad en este momento por encima de alguien que es un ídolo en esta institución. Y no es nada fácil tampoco en ese momento para el profe Bucetich era fácil tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque pues estaba arriesgando. Al final del día yo era un joven que tenía muy pocos partidos en primera división. Tenía muy pocos partidos en primera división y él estaba poniendo en la banca a alguien que era ídolo de aquí de la afición. Y seleccionado uruguayo. Seleccionado uruguayo, o sea, entonces, pues fue una apuesta que hizo él. Habló conmigo, al final dijo, yo te conozco porque pues yo estuve con él en el 95, sé de tu capacidad y pues tienes toda mi confianza. Y recuerdo que ese partido con Santos, pues ganamos. Después fue una seguidilla, fueron 7 jornadas a que terminara el torneo, que no íbamos bien en la tabla y al final del día no calificamos por goles. Quedamos con Atlante en los mismos puntos, pero ellos nos ganaban por 1 o 2 goles y eso que nosotros terminamos ganándole 4-0 a Toronesa en Toronesa. Uh-huh. No perdimos un solo partido de los 7 que jugué. Sí, me acuerdo. De titular y siendo banca Robert, ¿verdad? Que bueno, obviamente lo asumió de una manera respetuosa, aunque a nadie le gusta o nos gusta ser suplentes, ¿verdad? Claro. Yo en este caso entendía mi rol, porque pues yo era en ese tiempo un novato, un joven, pues, pero él era un portero ya de jerarquía, repito, ídolo, seleccionado. No es nada fácil estar sentado en la banca viendo y siempre mostró su apoyo hacia mí. Repito, al final del día no perdimos ni un partido de los 7, ganamos 3 o 4 y empatamos 3. No nos alcanzó para calificar. Termina el torneo. Robert creo se le vencía su contrato. El profe Busi habla conmigo que para él voy a ser el titular. Y traen a Campos. Sí, un día llega al entrenamiento, lo recuerdo perfecto, y me dice, Carlos, fíjate que anoche recibí una llamada y FEM se va a contratar a Jorge Campos. Y pues Jorge Campos va a jugar. ¿No? Listo. La verdad que el profe ahí se portó bastante bien conmigo, me explicó la situación. De hecho, él tenía muy buena relación con la gente de Tecos y de León. Había estado ya en sus equipos y él buscó que yo me fuera a jugar a alguno de esos 2 equipos. Habló con los presidentes para que fuera yo a jugar allá. Estuvimos ahí varias semanas viendo eso. Al final le digo, no, pues quédate, te va a servir y todo esto. Y sí, pues digo, al final del día Jorge Campos estuvo 6 meses. La verdad, un tipo con un carisma impresionante, muy carismático, muy buena gente. Sí te puedo decir que yo recuerde, nunca entrenó de portero en esos 6 meses que estuvo, porque él le gustaba jugar de delantero y siempre le pedía al profe Víctor, profe, yo quiero jugar adelante. Y tenemos buenas anécdotas con él. En ese tiempo el portero titular obviamente era él. Después estaba yo y el Rogelio Rodríguez. Y nosotros entrenábamos como pinches locos, volando de palo a palo. Y él se sentaba en un palo y nos veía entrenar. Hijo de ¿Para qué entrenan, güey? Si el que voy a jugar soy yo. Pero no te hagas porque te lo decía con una hijo de... Sí. No, era un tipo carismático. La verdad es que un personaje muy a todo dar, la verdad. Muy a todo dar. Y así fue, pues jugó todos esos partidos con esta situación tan lamentable que nos pasó en el último juego contra Toronesa, que yo creo que es uno de los momentos como futbolista que viví en el Club Tigres más tristes y más más difíciles de parte de la afición contra el equipo, porque recuérdate que terminó ese partido y empezaron a aventar de toda la cancha. Ese partido jugábamos a las 5, terminó a las 7 y nosotros venimos saliendo del estadio creo como a las 11 o 12 de la noche, porque no
afuera estaba la gente enardecida, o sea, queriendo tomar acciones contra los jugadores que habíamos dejado ir esa calificación tan anhelada que no teníamos desde el 92, fue la última vez que habíamos calificado con el profe Avilán, que en paz descanse. No habíamos calificado desde ese momento y acá la calificación era prácticamente... Bueno, pues había sido la del 96 que califica en el mismo torneo que decían. Exactamente, esa. Pero te digo, pues aquí la afición anhelaba eso y era un equipo toronesa que estaba descendido 6 semanas antes, que ya no tenía nada que hacer. Nosotros íbamos ganando 3-0, ya con medio tiempo por jugarse, menos de medio tiempo por jugarse. Y todavía con un penal fallado del Matador. Sí, exactamente. Entonces, todas las condiciones estaban dadas para esa calificación y en un abrir y cerrar de ojos nos clavaron 3 goles y, híjole, sí estuvo duro, muy duro, muy duro. Primero sobreponerse a eso y después te digo toda esta situación que se vivió. Yo recuerdo que, no sé, hasta el Matador salió ahí a querer encarar a la gente y pues no era posible. ¿Qué le vas a decir? Estábamos nosotros muy avergonzados aparte, o sea, una situación que no debió haber pasado, pero pues bueno, sabemos que en el fútbol pasan situaciones y en esta nos tocó a nosotros tener ese trago tan amargo y pues bueno, ahí es cuando Jorge ya no regresa, jugó esos 6 meses, se va, llega a Cebal. Llega el Tuca Ferretti, pues estaba nada más Rogelio y un servidor, y la verdad es que empezamos la pretemporada nomás nosotros 2, trabajando, y ellos estaban en que si contratan a otro portero o no. Pues el Tuca realmente no me conocía. Repito, yo había jugado pocos juegos. Uh-huh. Y pues él venía con una encomienda grande de hacer este equipo pues, lo que después fue, ¿verdad? Lo que es hasta el día de hoy. Entonces, yo recuerdo que traía de entrenador de porteros al profesor Quintero Morones, al cual le mando un saludo. Y él nos trabajaba a mí y a Rogelio y le decía, Tuca, no hay que comprar portero, este portero, con estos 2 la hacemos, o sea, y traemos a otro de los que vienen abajo. No estuvieron ahí hasta que deciden traer a Danilo, que era un portero seleccionado paraguayo. Nos llegó a la pretemporada, ya avanzada la pretemporada, ya creo que fue a Los Ángeles por allá, California, Oxnard, por ahí estábamos. Y pues estábamos ahí compitiendo a ver quién iniciaba, jugábamos amistosos, él jugaba unos, yo jugaba otros. Al final del día, ahí sí yo te digo sinceramente que yo sí pensaba que iba a ser el arquero titular desde un inicio. Y de hecho el primer partido dije, yo lo voy a jugar, o sea, primer partido, pasa la alineación el Tuca y va a Cebal. Listo, pues bueno, a seguir trabajando duro. No te voy a negar que fue una de las veces que de las muy poquitas, por no decirte casi nulas, que sí me sentí con coraje, con frustración, porque consideré que en ese momento esa decisión que había tomado el técnico era injusta. Más sin embargo, nunca lo expresé ni en actitudes ni en trabajo, porque yo siempre trabajaba al 100, o sea, no por esa situación yo dejé de hacerlo. Recuerdo que ese primer juego creo que lo jugamos acá, contra Atlante. El Atlante de Jorge Campos. Perdemos 2-2. Sí, de Jorge Campos, que por cierto, yo había tenido una situación con Atlética y me daban una ropa Rinat y después ahí me pusieron como que una demanda y arreglé con ellos de que me patrocinaran, me hicieron una sudadera bien bonita y el primer juego viene Jorge Campos con Atlante y termina el partido y viene corriendo y me dice, dame tu playera. Y volteo a ver para pedirle la de él, pero la de él era horrible, que por cierto era una naranja con unas bolas moradas, así que ahí la tengo en un cuadro, pero le dije, güey, me la acaban de dar y está bien bonita. No chingues, dámela, quítatela y la chingada.
Pues se la terminé dando y yo dije, yo voy a agarrar esta una garciza ahí horriblísima, pero bueno, es de Jorge Campos y vale. Entonces ya pues me la llevé y nunca más me volvió a dar otra sudadera como esa, Sí, te lo juro, sí, nunca más me dieron una como esa. Qué Pero como la verdad estuvo chistoso. Y entonces ahí perdemos. El siguiente No, partido. ganamos. Él fue el de aquí local. Con gol de Chucho Lalde. No, perdimos 2-1 porque se equivoca Cebal. Centro, segundo palo, la deja caer. ¿En el debut? Sí, la deja caer ahí y pum, llega, no me acuerdo quién fue y nos la clava. 2-1 perdimos. Sí. Sí, y lo fuimos creo que a Morelia. Que fue el tiro libre de Sergio Vázquez, que Jorge Campos estaba parado aquí y que Sergio Vázquez la pegó en el travesaño. No me recuerdo, puede ser que sí. Okay. Pero ese partido lo perdimos. Te voy a decir por qué pasó, sino que ya el segundo juego fuimos creo que a Morelia. No me acuerdo si empatamos o perdemos. Regresamos aquí. La primera, yo seguía pensando que tenía que ser el titular, pero trabajaba bien duro, bien duro. Recuerdo que a veces me llevaba hasta regaños Tuca, siempre fue muy exigente. Creo que en ese tiempo cuando llegó era mucho más de lo que fue ya ahora al final con Tigres. Estaba más joven. Sí, no, y era durísimo, ¿verdad? El profe era de armas tomar, entonces yo me acuerdo que andaba, pero yo creo que fueron de mis mejores momentos. Traían un preparador físico, el profe Memo Horta, que me puso a mí, nunca había andado tan bien físicamente como con él. Y la verdad el Tuca, no tengo ninguna duda en decir que desde mi punto de vista, todos los técnicos que tuve me enseñaron algo, y fueron muchísimos, de todos aprendí algo, pero el Tuca para mí fue el mejor entrenador en cuanto al aporte que le dejaba al jugador, de esos entrenadores que te enseñan. Imagínate que yo ya tenía, en ese tiempo que llega el Tuca, más de 10 años en el fútbol profesional de primera división, y con él aprendí cosas que nunca me había dado cuenta en 10 años. Y no solo yo, o sea, yo platicaba con los compañeros y, ay, cabrón, te hacía ver las cosas a la hora del trabajo de una manera que te las clarificaba y tú decías, a ver, ¿por qué este movimiento? ¿Por qué este otro? ¿Por qué aquel? Te decía, va a pasar esto en el partido, y pasaba. O sea, un tipo, mis respetos para él. Con el profe Mejía Barón también era algo muy parecido, pero el Tuca todavía fue más. Entonces, pues bueno, él desde que llegó, pues puso claras muchas cosas. Él llegó un día y cuando llega dice, pues para empezar, dijo, yo voy a poner los números aquí en el club, yo les voy a asignar los números y pobre de aquel que me pida cambio de número. Piénselo 2 veces. Okay. Entonces, de entrada, dijo, el portero va a traer el 1, el 20 y el 30. Y tú eres el 24. Yo era el 24 y yo traía... Y ahí te puedo decir, estamos hablando del 98, del 2000, 2001. Yo le llevaba por más del doble en tiempo en el club a cualquier jugador que quisieras agarrar de ahí. O sea, yo tenía ya 10 años en el club y el que más tenía, siguiendo de mí, tenía 5 años. No había alguien que tuviera más años en el club. Uh-huh. Y 5 años te digo que son muchos. Entonces yo dije, ay, cabrón. Si van a traer un extranjero, le van a poner el 1. A mí me va a tocar el 20. Rogelio el 30. Y sí, así, dijo, así van. Cuando faltaban como unos 4 o 5 días que yo sabía que ya se iban a llevar los registros a la federación, un día lo agarro así caminando al vestidor. Le digo, Tuca, quiero hablar contigo. Y yo me volteo a ver para arriba. Pues. ¿Qué quieres? Le digo, es que pues, te quiero pedir cambio de número, le digo. Se encabronó. ¿Qué les dije? Los números los pongo yo y que lo pensaran 2 veces. Le digo, sí, pero pues, digo, no creo que te afecte que yo pueda traer el 24. Toda mi vida lo he traído. Soy el jugador que tiene más años acá, le digo, y no creo que en algo pueda afectarte que yo traiga el 24. Empezó a ponerse como se ponía él y me dejó hablando solo y se metió al vestidor. Ya, listo, no pasó nada. No, pues ni hablar, ya, y quedó. Ya como a los 3 días vino. Así, estábamos sentados antes de entrenar y dijo, sí, vas a traer el 24. El único jugador que le cambió el número, Y mira que para que hiciera eso a él, creo que algo me había ganado yo.
para que él tomara esa decisión. O sea, no fue ni guapo, no era, ni, o sea, no fue por nada de eso, sino porque creo que él respetó un poquito la trayectoria que yo traía, a pesar de no haber jugado tanto ya desde todas las básicas, todo mi camino que había traído ahí, todo. Y son de las cosas que la verdad es que uno se siente orgulloso porque no era fácil, que de hecho nadie se le acercó a pedirle un cambio de número, ni mucho menos. Y fui el único y me dijo, sí, vas a traer ese número. Y listo, y traje el 24. El 24. Entonces, te repito, regresando a las jornadas, regresamos de la segunda jornada y en un calentamiento, estamos haciendo como un recreativo en martes y Danilo le dan como una patada en medio campo y se tira. O sea, y entran las asistencias y lo están checando. Y ya viene y me dice, vas a jugar el sábado. Sí, me dijo. No le dije nada porque yo le decía, es que debe haber jugado desde el minuto 1. Sí. Lo pensé nada más. A partir de ahí, jugué todos los juegos. De hecho, empiezo a jugar en la fecha 3. Recibo la expulsión en la fecha 5. Y luego entra Cebal contra Rayados. Después regreso hasta la 11. Que me rompo aquí un partido contra Pachuca, el cruzado. Y ya, ahí terminamos. El equipo iba en primer lugar. Era el portero menos goleado. Éramos la ofensiva que llevaba más goles. Y terminamos no calificando. Y pues listo. Así yo me tardé un año en recuperarme. Y ya después pasaron ahí situaciones que ya me hicieron que terminara fuera del club. Claro, digo, son situaciones que bueno, estaría increíble platicarlas, pero creo que no vienen al caso. No vienen al caso porque creo que nos debemos de quedar con esa imagen de Carlos Guerrero, ¿no? Sí, con la imagen de la BOA, que en el momento que siempre se le necesitó, siempre estuvo. Siempre estuvo y te repito, con mucho orgullo, con mucha alegría, defendiendo los colores de este club que la verdad amo con todo mi corazón. Y mis hijos son tigres a morir, o sea, la verdad que es un club que a mí me ha dejado muchísimo. Y creo que yo también le di, dentro de lo que respecta a lo que yo pude darle de mi trabajo, de mi dedicación, de mi lealtad, le di todo lo más que pude. No, y nos diste un título de segunda división a una primera A. Sí, sí, después fui campeón de Copa también contra Atlas. Campeón de Copa. Sí, o sea, los dos de Tigres. Sí, o sea, dejaste. Sí, tuvimos ahí nuestra historia, la verdad. Ahí está el nombre de Carlos Guerrero, ¿no? Sí, la verdad es que sí, te digo, siempre muy contento con la institución, muy agradecido con lo que es la institución en sí. Si en algún momento yo tuve alguna dificultad, no fue con el club, sino fue con personas que en ese tiempo estaban a cargo, no con el club. Creo que la razón, si bien es cierto que uno no debe decirlo, estaba de mi lado, pero al final del día, pues, hay gente que tiene el poder y uno debe ser consciente que no siempre es bueno expresar cosas que uno está sintiendo, cuando sabes que puedes afectar o que puedes herir algunas susceptibilidades de gente que está encima. Claro, pero como decimos, ¿no? La imagen que se queda es la imagen de ese Carlos Guerrero que lo dio todo por esta institución. Todo, y mira, te digo, vi pasar en esos 11 años a más de 200 jugadores. Jamás tuve un problema con nadie. Jamás con ningún compañero. Jamás. Pues bueno, Carlos, la verdad te agradezco mucho. Agradezco mucho tu tiempo porque sé que también Tigres es un trabajo muy extenuante. Entonces, la verdad, muchísimas gracias. Que sigan los éxitos, Carlos. Muchas gracias. Solo Tigres es tu casa. Y pues también, como te digo, la idea de este episodio contigo era que la gente se acuerde y que conozca que también tenemos canteranos Tigres
y que triunfaron dentro de todas las divisiones. Carlos, Así muchísimas es. gracias. Gracias a por ti. tu tiempo. Muy agradecido por esta invitación y muy contento de haber compartido un poco de lo que fue mi vida aquí por Tigres. Gracias, muchas gracias. Y gracias a todos los que nos pudieron haber sintonizado en este gran episodio con Carlos Laboa Guerrero en Solo Tigres el podcast. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, @Solo Tigres en todos lados. Suscríbete, dale like y comenta. Y pues te habló tu buen amigo compañero Rubén Heredia, conocido como Rubik, en las redes sociales. Y recuerda de comer frutas y verduras todos los días de tu vida.